Esta es la parte B, estamos en septiembre 5 del 2020. Entonces ya vimos esta mañana pues que la palabra, ahorita en la presentación inicial, que la palabra sacrificio fue añadida, no pertenece al texto original, pues entonces podemos hacer uso de nuestro esferito rojo e ir a Daniel 8:11 y a tachar la palabra sacrificio. En Daniel 8:12 también la palabra sacrificio fue añadida. En Daniel 8:13 la palabra sacrificio fue añadida. Daniel 11:31 la palabra sacrificio fue añadida. Daniel 12:11 la palabra sacrificio fue añadida. Y pues hacíamos la pregunta, si la palabra sacrificio fue añadida, ¿qué significa entonces el continuo? Eso es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, eh, como ya leímos esta parte inicial, dice, vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio fue añadida. Y dice ella, mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Es decir, cuando existió la unión antes de 1844, cuando dice la profecía que se dio la experiencia del trago amargo en el pueblo que esperaba a Jesús, no vino, pero no entendieron que el evento que se estaba cumpliendo era el evento del paso del lugar santo al lugar santísimo. Dice, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Entonces, la versión antes de 1844, mientras estaba la unión, era la opinión correcta del significado del continuo. Aquí ya ustedes ven que la hermana White no usa la palabra continuo sacrificio porque la palabra sacrificio fue añadida, entonces solamente queda el continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia ha entrado tinieblas y confusión. Vuelvo a repetir, antes de 1844 existía la interpretación correcta del significado del continuo. Debido a la confusión de 1844, que no vino Jesús, que se separaron, que se hubo la experiencia del chasco amargo, del trago amargo, de lo que pasó, del gran chasco, dice, entraron diferentes interpretaciones y entró la tiniebla y la confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Aquí es importante recordar este texto para que usted sepa que a este momento ya no hay tiempos proféticos, no puede escuchar profecías que digan que es que 7 años, que es que digan 3 años y medio, que tomen la profecía de las 70 semanas, la última profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 y 25, la apliquen al futuro porque eso es futurista, futurismo jesuita, para explicar que el anticristo es un personaje en el futuro político y resulta que no, es un personaje, es una entidad, no un personaje, sino una entidad, es un sistema que es el sistema papal y que ya es histórico, que no es futurista, sino es historicista. Por eso es que nuestra interpretación de las profecías es historicista. Y no poner fechas, y por eso es que es tan importante que usted entienda el tema del continuo para que no vaya a haber interpretaciones falsas con fechas, con dataciones, con reinterpretaciones de tiempos proféticos. ¿Está bien? Dice interpretaciones sobre el continuo sacrificio. Entonces dice, antes de 1844, dice ella, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Esto es el criterio antiguo y que era Roma en su forma pagana. Es decir,
la interpretación de los pioneros adventistas antes de 1844, antes de que entrara la confusión, era la correcta, y era que el criterio antiguo era que el continuo era Roma pagana o Roma en su forma pagana. Y después de 1844 dice, pero la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Entonces el criterio nuevo es después de 1844, que es la obra de intercesión de Cristo en el santuario. Entonces ven que es totalmente y diametralmente opuesto que yo interprete que es Roma en su forma pagana o que es la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Entonces aquí es donde hay una disyuntiva para el pueblo de Dios remanente, para el pueblo adventista y para todo aquel que quiera estudiar la profecía sobre el continuo, va a tener que tomar una decisión. O está con el criterio de que es Roma en su forma pagana, o es o es la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Entonces aquí por favor recuerden estas dos posiciones que existen para lo que vamos a seguir estudiando. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Es Roma en su forma pagana o es la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial? Y esta es una pregunta que usted tiene que hacerse, por eso es importante que vaya paso a paso a través de este estudio para que usted no se vaya a confundir. ¿Hay alguna luz en la palabra de Dios? ¿En qué relato de la Biblia aparece por primera vez la palabra continuo, que es el mismo término usado en Daniel 8:14, 8:13, 8:12, Daniel 11 y Daniel 12, los cinco textos que vimos ahorita? Resulta que la primera alusión a esta palabra se encuentra en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. O sea que la palabra continuo está asociada con una continuidad del mal en el pensamiento del hombre. Entonces, si eso es el caso, ¿cuál de las dos interpretaciones tomaríamos? ¿Que es Roma en su forma pagana o que es la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial? Es solamente una primera aproximación que haríamos. ¿Cuál sería? La, el criterio nuevo o el criterio antiguo? Pues yo me inclinaría por el criterio antiguo, porque Roma en su forma pagana es un sistema que es de continuo solamente para el mal, que el pensamiento del corazón es de continuo para el mal. O sea que está asociada con un continuo pensar del mal, por decirlo así. Génesis 6:5, entonces miremos la palabra viene de H3605 y H3117. H3605 es el todo, H3117, que es del diccionario Strong, dice siempre, duradero, perpetuamente, presente, que permanece, proceso de tiempo completo. Entonces dice la hermana White en la gran controversia, dice: del mismo modo que las aguas del diluvio, las llamas del gran día proclamarán el veredicto del Dios de que los malos son incurables. Ellos no tienen ninguna disposición para someterse a la autoridad divina. Han ejercitado su voluntad en la rebeldía, y cuando termine la vida será demasiado tarde para desviar la corriente de sus pensamientos en sentido opuesto, demasiado tarde para volverse de la transgresión hacia la obediencia del odio, para volverse de la transgresión hacia la obediencia y del odio hacia el amor. Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si se le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno.
La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes, hasta que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esto está citando Génesis 6, 5 y 11. Fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió a los habitantes de él en tiempos de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempos de Abraham y de Lot, y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Entonces, el continuo es el continuo del mal que ha sido dado de generación en generación hasta nuestros días por la simiente de Caín, que tiene esa marca de desobediencia, esa marca de deslealtad, esa marca de asesinato, esa marca de homicida, como la tuvo Caín. Y pues sabemos que Satanás es el que se ha estado transfiriendo el conocimiento del mal hacia la raza humana, por medio del paganismo, por medio de la idolatría pagana solar. Es el que ha sido el transmisor de ese paganismo, de ese continuo. Está tomado de La Gran Controversia, páginas 531 y 532. ¿Cómo pudo llegar el pensamiento de Caín hasta los días de Noé o Abraham? Entonces, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Sigue en el libro de Conflicto y Valor, dice: Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no le temían. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael. Mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de los idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa. Entonces ya vimos el caso de Abraham. Ahora vamos a ver el caso de Lot. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no se habría quedado en Sodoma privado de los consejos del sabio. No habría quedado en Sodoma privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca, refiriéndose a Abraham. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Entonces, ha sido a través de las uniones que Dios no aprueba que se ha transmitido el continuo pensamiento hacia el mal de generación en generación. Entonces, de este libro de Urias Smith, Daniel y la revelación, la respuesta de la historia, la voz de la profecía, esto fue escrito en 1897. Usted puede encontrar en el libro, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, una copia buscando Daniel and the Revelation. El título original lo puede buscar en archive.org, que es la página oficial del Congreso de los Estados Unidos, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y dice, entonces miremos la interpretación de qué es el continuo. Y eso es la interpretación antigua, lo que se conocía antes. Dice: por el cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio. Es decir, que en el cuerno pequeño es el papado. Fue quitado el continuo sacrificio. Este cuerno pequeño simboliza a Roma en toda su historia, es decir, que incluye sus dos fases:
la pagana y la papal. Estas dos fases son mencionadas en otra parte como el continuo, paréntesis, sacrificio es la palabra añadida, y la transgresión de desolación. El continuo o desolación continua significa la forma pagana y la transgresión de desolación la papal. Es decir, el criterio antiguo antes de 1844 es este que usted está viendo, que el continuo o desolación continua significa la forma pagana y la transgresión de desolación la papal. ¿Está bien? En el versículo 13 tenemos pruebas que sacrificio es una palabra errónea que se ha añadido a la palabra continuo. De ahí que el continuo no puede ser el sacrificio continuo de los judíos, porque cuando llegó el momento en que hubo de ser quitado, esta acción tomó solo un instante, cuando el velo del templo fue desgarrado en ocasión de la crucifixión de Cristo. Debe representar algo que se extiende durante un periodo de años, o sea que el continuo sacrificio no puede estar relacionado ni con el sacrificio de Cristo ni con la obra de Cristo en el santuario celestial, porque es un continuo, es una obra que continúa, pero como vimos está asociada con el mal. Así la palabra desolación, siendo relacionada con continuo y con transgresión, como si fuera expresada en su totalidad, es la continuación del asolamiento y la transgresión de desolación. O sea que la palabra, la desolación, no solamente contempla la transgresión, sino también contempla el continuo. Es decir, va a ser continuo o desolación continua y la transgresión de desolación. Uno referido a la forma pagana de Roma, que es el continuo, y el otro referido a la forma papal, que es transgresión de desolación. Así la palabra desolación, siendo relacionada con continuo y con transgresión, como si fuera expresada en su totalidad, es la continuación del asolamiento y la transgresión de desolación. Significa que por la continuación del asolamiento o el asolamiento continuo, debemos entender que se requiere representar a paganismo durante toda su historia, y por la transgresión de desolación significa el papado. La expresión describiendo este último poder es más fuerte que la usada para describir el paganismo. Es la transgresión o rebelión, como también significa esta palabra, de desolación, como si durante el periodo de la historia de la Iglesia el poder asolador se hubiera rebelado contra toda restricción impuesta sobre ella anteriormente. O sea que es un periodo de dominio absoluto del poder papal. Durante este periodo de los 1260 días proféticos, que equivalen a 1260 años literales, lo cual nos significa que el continuo o desolación continua, vuelvo a repetir, es la forma pagana, o sea, Roma pagana. Y la transgresión de desolación es la fase que sigue, o sea, Roma papal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la mensajera del Señor sobre el continuo? Ella dijo ya que la interpretación anterior a 1844 era la interpretación correcta. Ahora, cuando se dio la discusión, se dio la confusión, empezaron a darse teorías erróneas. Entonces, Manuscritos Liberados, tomo 10, página 49, dice: Notas, W. Prescott, expresidente del Colegio de Battle Creek, quien sirvió como editor de la Review and Herald, y A.G. Daniels, presidente de la Conferencia General, habiendo expuesto el así llamado nuevo criterio de la identidad del continuo. Es decir, que los presidentes y los grandes eruditos comenzaron a exponer el nuevo criterio de la identidad del continuo, que era la obra de Cristo como intercesor en el santuario celestial. Dice, fueron conducidos hacia discusiones acaloradas con los defensores del antiguo criterio expuesto por Urias Smith. O sea que ella está diciendo, el antiguo criterio expuesto por Urias Smith es el criterio correcto,
Dice, expuesta por Uriah Smith en su bastante usado y fructífero libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. En este momento se presentó una gran discusión entre los adventistas sobre la identificación de qué era el continuo sacrificio, o sea, si el término continuo sacrificio era correcto. Pero ya vimos que la hermana White dijo que la palabra sacrificio no es del original, y Uriah Smith, citando aquí la hermana White, dice que la interpretación de Uriah Smith es el criterio antiguo, o sea que significa que el continuo o la desolación continua es Roma pagana. ¿Está bien? Y eso lo endosó, lo soportó, lo apoyó la hermana White con este texto. Esto condujo a dos desarrollos angustiantes como lo vio Elena White. El primero fue que por las fuerzas participantes en la controversia divisiva, el evangelismo y especialmente el evangelismo de las ciudades se descuidó seriamente. Esto significa, hermano, dice, el segundo, se rumoró de una posible revisión de los libros en los que el antiguo criterio fue defendido, particularmente en el ampliamente vendido libro Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis. Entonces, si había una reinterpretación de los adventistas sobre el continuo diferente a lo que había dicho Uriah Smith, eso iba a significar una revisión de los libros o una modificación, una reimpresión de los libros. Pero ¿qué dijo ella? Elena White no dio su apoyo a ninguna de las posiciones de la controversia, ya que declaró que esto no era un asunto de importancia vital y ciertamente no debe hacerse de esto una prueba. Es decir, si el continuo, tenemos que saber qué tan importante es definir el continuo en relación a la obra de Cristo o el continuo en relación al paganismo para saber si es importante o no. Dice, adicionalmente fue algo sobre lo que ella no tuvo luz, o sea que Dios dejó este asunto para que solamente con los textos de la palabra de Dios, con los textos de la profecía, pudiéramos nosotros entender qué significa el continuo. Entonces la versión antigua es endosada por Elena de White y ella no entró en discusiones porque ya eso lo habían apoyado, lo habían aprobado todos con relación al libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith que presentaba la interpretación antigua de la palabra el continuo. ¿Está bien? Entonces, continuo o desolación continua es Roma pagana, dijo Uriah Smith. ¿Está bien? Ahora, la interpretación nueva estaba queriendo decir que era la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Es cierta esta afirmación con relación a que si ella no dio apoyo a ninguna de las posiciones? Entonces vamos a mirar. Esto es una carta que escribe ella para A.G. Daniels, agosto 11 de 1910, dice: en algunos de nuestros importantes libros que han estado en impresión por años y que han llevado a muchos al conocimiento de la verdad, ya no se pueden encontrar asuntos de menor importancia que requieran de un cuidadoso estudio y corrección. O sea, ya fue dado, ya se entregó el mensaje. Que los asuntos sean considerados por los designados con regularidad para tener la supervisión de nuestras publicaciones. Que ni estos hermanos, ni nuestros colportores, ni nuestros ministros magnifiquen este asunto de una manera tal como para disminuir la influencia de estos buenos libros salvadores de almas. Entonces, lo que se escribió en Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith con relación al continuo, ella lo soportó, ella lo endosó, lo aprobó. ¿Debemos aceptar el trabajo de desacreditar nuestra literatura? ¿Queremos colocar armas en las manos de aquellos que se han apartado de la fe y confundir las mentes de aquellos que han abrazado recientemente el mensaje? Cuanto menos sea posible, sea necesario cambiar nuestras publicaciones, será lo mejor. O sea, déjelo así. Así está, considérelo así y tengamos esto claro para no generar confusión. Dice, no es una cuestión capital, a mis hermanos en el ministerio, estimados colaboradores, esto lo escribe ella, mensajes selectos, tomo 1, página 196 en adelante.
Tengo palabras que dirigir a todos los que han sido activos en sostener con argumentos sus puntos de vista en cuanto al significado del continuo de Daniel 8. No, de hacerse, no ha de hacerse de esto una cuestión capital. Y ha sido muy desafortunadamente la agitación que ha resultado de que se la tratara como tal. Como resultado ha habido confusión y la mente de algunos de nuestros hermanos ha sido apartada de la cuidadosa consideración que se debería haber dado a la obra que el Señor ha ordenado que debiera hacerse en este tiempo en nuestras ciudades. La luz que se me ha dado es que no debería hacerse nada para aumentar la agitación en cuanto a esta cuestión. No se presente en nuestros discursos como un asunto de gran importancia ni se trate de ello como tal. Tenemos una hora por delante, limitemos nuestras reuniones públicas a la presentación de asuntos importantes de verdad sobre las cuales estamos unidos. Entonces, aquí les dejo para que ustedes por favor lean en su tiempo de estudio lo que ella quiso decir. Debemos unirnos en los vínculos de una unidad semejante a Cristo, entonces no será en vano nuestras labores. Tirad en forma pareja y no provoquéis contenciones, revelad el poder unificador de la verdad, y esto hará una impresión poderosa en las mentes humanas. Hay fortaleza en la unidad. Esto no es un tiempo para hacer resaltar puntos de diferencia que no son importantes. El tema del continuo no debiera producir los movimientos que ha creado. Mientras exista la actual diferencia de opiniones acerca de este tema, no se lo haga prominente. Cese toda contención. En un tiempo como este, el silencio es elocuente. El deber actual de los siervos de Dios es predicar la palabra en las ciudades. Cristo vino a la tierra desde las cortes celestiales para salvar a las almas y nosotros como encargados de distribuir su gracia debemos impartir a los habitantes de las grandes ciudades un conocimiento de la verdad salvadora. Tengo palabras para hablar a los hermanos Butler, Loughborough, Haskell, Smith, Gilbert, Daniel, Prescott y todos los que han estado activos en instar a puntos de vista con respecto al significado del continuo de Daniel 8. Esto no es para hacerse una pregunta de examen, o sea que ellos, Butler, Loughborough, Haskell, Smith, Gilbert, Daniels, Prescott, todos ellos estaban queriendo desatar pues como esas controversias para saber quién tenía la razón. Sin embargo, pues ella les dice, no discutamos sobre el asunto. Ya el continuo ha sido dado, ya el continuo ha sido, y ella pues endosó, apoyó la correcta interpretación de antes de 1844 que decía que el continuo era Roma pagana, era Roma en su fase pagana. Dice que no se traigan nuestros discursos y no se haga hincapié en ellos como una cuestión de gran importancia. Por favor, lea usted el resto. Este está tomado de panfletos 020, página 11. Entonces, dice ella, dice aquí que la llamada nueva visión de la identidad del continuo, Daniel 8:13, se vieron arrastrados a acaloradas discusiones con los defensores de la vieja visión. Entonces se comenzaron las discusiones. La vieja visión expuesta por Urias Smith, como lo estamos diciendo, era la que era la correcta, o sea que el continuo era Roma pagana. En segundo lugar, se habló de la posible revisión de los libros en los que se defendía el viejo punto de vista, en particular los ampliamente vendidos pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Ella declaró lo siguiente: en algunos de nuestros libros importantes que se han publicado durante años y se han llevado a muchos a conocer la verdad, se pueden encontrar asuntos de menor importancia que exigen un estudio cuidadoso y una corrección. Dejemos que estos temas sean considerados por aquellos regularmente designados para tener la supervisión de nuestras publicaciones. No permitamos que estos asuntos de tal manera que disminuyan la influencia de estos buenos libros para salvar almas. Si retomamos el trabajo de desacreditar nuestra literatura, pondríamos las armas en manos de aquellos que se han apartado de la fe y confundirán las mentes. Es decir, si se hacían revisiones, eso iba a generar problemas dentro del adventismo y dentro de la obra evangélica
que se tenía en este momento. Pronto sucedieron eventos que llevaron al anciano Daniels a prestar atención al consejo de Elena de White y lo llevaron a participar durante un tiempo en el evangelismo de la ciudad y cambiar su punto de vista. 2 años más tarde, cuando Elena de White nombró a 5 fideicomisarios para que se hicieran cargo de sus escritos sobre su muerte, Daniels fue nombrado por ella para que asumiera esta responsabilidad. Entonces, Daniels cambió la posición y se fue ya por el lado de que pues era la interpretación de que ella había aprobado, o sea, no generar una interpretación nueva del continuo que es Roma pagana. Está bien, eso es lo que debemos tener en cuenta para no entrar en discusiones. O sea, si usted a alguien le presenta, mire, vamos a analizarle que el continuo sacrificio le adicionan la palabra sacrificio, entonces tienen que explicarlo, pero resulta que la palabra sacrificio no es del original, entonces están ellos argumentando algo que no es cierto, algo que es una mentira. No entre usted en esas discusiones, usted ya acepte que el continuo es Roma pagana, es Roma en su forma pagana. Entonces, luego vi el continuo, dice ella, que el Señor dio la visión correcta a aquellos que dieron el mensaje del primer ángel. Cuando la unión existió antes de 1844, casi todos se unieron en la visión correcta del diario o del continuo. Pero debido a que la confusión, otros puntos de vista han sido adoptados y la oscuridad ha seguido. Y hay cita, hay una referencia que es el número 17. Dice, en un relato paralelo a esta visión publicada una semana más tarde, Elena de White da un informe más completo de esta sección. La visión de la visión dice, entonces vi en relación con el diario que la palabra sacrificio fue provista por la sabiduría del hombre y no pertenece al texto, y que el Señor dio la visión correcta de ello a aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio. Cuando existió la unión antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del continuo. Pero desde 1844, en la confusión, otros puntos de vista han sido adoptados y la oscuridad y la confusión han seguido. Este pasaje ampliado sugiere que la opinión correcta fue que la palabra sacrificio fue provista por la sabiduría del hombre. El problema aquí se relaciona con las actividades del poder del cuerno pequeño de Daniel 8, por el cual el sacrificio diario fue quitado y el lugar de su santuario fue arrojado. Los expositores mileritas se habían opuesto a la interpretación de algunos de que la referencia aquí era Antíoco Epífanes, quien violó el templo de Jerusalén y detuvo los sacrificios del templo por un periodo de aproximadamente 3 años. No estaba en el texto original, pero fue proporcionado por los traductores. La visión de Elena G. White confirma la opinión milerita de que la palabra sacrificio fue suministrada por la sabiduría del hombre, pero la visión sigue lamentando el hecho de que desde 1844, en la confusión, otros puntos de vista han sido adoptados. Julia Neufer, señora, que entre esos otros puntos de vista estaba la posición entre los adventistas emergentes, literalmente venideros a fines de la década de 1840 y principios de la década de 1850, de que el sacrificio diario era una referencia a la futura restauración de los ritos del templo judío de Jerusalén. Entonces, esa fue, por ejemplo, una de las cosas que se introdujo. No, que es que eso va a ser la restauración de los ritos del templo judío en Jerusalén, y resulta que esa es una interpretación futurista del anticristo, porque el anticristo tiene supuestamente que aparecer en Jerusalén para restablecer de nuevo los servicios y los ritos, y resulta que esos servicios y ritos terminaron en el año 31 cuando Cristo muere. Incluso en el momento en que estaba muriendo, se escapó el cordero que iba a ser inmolado por el sumo sacerdote a las 3 de la tarde en el templo de Jerusalén, y se escapó porque el verdadero cordero estaba muriendo por nosotros. Entonces, todas estas interpretaciones, la Manahue dice, no es un tema importante, no discuta porque ya está aclarado. No entre en discusiones porque ya está aclarado, así como muchas otras interpretaciones que se están dando en este tiempo,
que es, por ejemplo, que si el Espíritu Santo es una tercera persona o no, que Yamashia, el nombre si se pronuncia correctamente el nombre de Jesús, entonces vamos a ser salvos, que las profecías de 7 años ahorita, que en 3 años y medio se van a dar cosas. Todo eso, hermanos, son engaños, por eso le pido el favor que tenga cuidado. Solamente con adicionar una sola palabra, mire la confusión que se generó, mire la confusión, el engaño que se ha generado, y es necesario que usted desde ya corrija su Biblia, porque ese error se metió en todas las Biblias cristianas, en todas las traducciones evangélicas o de la Reina Valera, de la Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, todas ellas, estas versiones han seguido con una adopción, digamos, las traducciones modernas tienen esa palabra de sacrificio entre corchetes o en cursiva, haciendo creer que es verdad, pero no es así. Incluso la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Conferencia General, en su nuevo comentario bíblico, no solamente alteraron, sino que están incluyendo ya la palabra sacrificio al principio, no es al final, sino al principio. Entonces sí dejan el sacrificio continuo, y es haciendo referencia a la obra de Cristo o a la interpretación futurista de los ritos del templo judío. O sea, cualquier cosa que se altere, que se ponga la palabra sacrificio, desafortunadamente pierde el sentido y va usted a entrar en confusión. A principios del siglo XX surgió una controversia considerable entre los líderes de la Iglesia sobre si este pasaje confirmaba la vieja visión del continuo frente a la nueva visión sostenida por Prescott, Daniels y otros. Entonces ha seguido discutiéndose, perdiéndose el tiempo, mientras que la evangelización de las ciudades se ha quedado atrás. Y por eso, pues es una advertencia para que si usted escucha a cualquier persona que diga, venga, interpretemos el continuo, venga, interpretemos, saber qué significa el sacrificio, pues usted dígale, mire, yo no tengo tiempo que perder, y es necesario que usted se prepare, que usted le diga a la persona con amor, este es un tema que no reviste importancia porque ya fue definido y es Roma pagana. Punto. Bueno, entonces, si yo me voy con la versión del criterio antiguo del continuo, que significa Roma pagana, miremos qué dice el texto, cómo quedaría el texto. Daniel 8:10 dice, y se engrandeció, está haciendo referencia al cuerno pequeño, que es Roma papal, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza, que es Cristo, se engrandeció, y por él, o sea, por el cuerno pequeño, es Roma papal, fue quitado el continuo. Ya no consideramos la palabra sacrificio, sino sabemos que es Roma pagana, y el lugar de su santuario, o sea, el santuario de Roma pagana fue quitado. ¿Quién? Fue echado por tierra, porque fue Roma papal la que surgió de ese movimiento. O sea, de Roma pagana surge Roma papal. O sea, el santuario de paganismo se cambió, fue echado por tierra, o sea, se quitó, y ahora vino la Roma papal a formar su asiento, a hacer su asiento en el mundo cristiano. Dice, y le fue entregado, y el ejército, o sea, la tierra, le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, o sea, a causa de la contaminación, pero a causa de la afectación sobre el continuo, que es Roma pagana, y echó por tierra la verdad. Está hablando de Roma papal, está hablando del cuerno pequeño, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, Roma pagana, y la prevaricación asoladora, que es Roma papal, que pone el santuario en el cielo y el ejército, que es la tierra, para ser hollados? O sea, ¿hasta cuándo va a durar la visión del poder de Roma pagana y de Roma papal, que están pisoteando el santuario en el cielo y que están pisoteando en la tierra,
que han hecho daño, es Roma pagana y Roma papal hicieron persecuciones al cristianismo, y una fue abiertamente, Roma pagana persiguió abiertamente a los cristianos. Después viene Roma papal desde el 538 hasta 1798, cumpliendo la profecía de las 1260 días proféticos del dominio del poder papal. Pisotearon y hollaron con sus pies al pueblo de Dios al punto de derramamiento de sangre de millones de personas. Dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario, que es en el cielo, será purificado. Entonces, ¿hasta cuándo iba a durar esa visión? Dice, le pregunta el ángel a otro ángel. Y el otro ángel responde, hasta 2300 tardes y mañanas. O sea que en 1844 ya se iba a tener un periodo en el cual Roma papal iba a perder su poder mundial, porque se iba a camuflar, iba a ocultarse para de nuevo arrancar con toda su estrategia para destruir al pueblo de Dios para el tiempo que se aproxima. Entonces, aquí está diciendo, esta es la versión del continuo en el criterio antiguo, que es Roma pagana. Ahora miremos la visión, si es la mediación de Cristo, entonces miremos a ver qué coherencia tiene, ¿cierto? Primero sabemos que Elena de White dijo que no era un tema importante. Ahora la pregunta es, ¿la mediación de Cristo es importante? Claro. Luego no puede ser referida el continuo a la mediación de Cristo, porque ella dijo que no era importante ese asunto. Y si nosotros vemos que el continuo de Roma pagana, efectivamente ya Roma pagana pasó a la historia, pero pues tenemos que llevar la secuencia continua y la secuencia correcta de lo que es esa interpretación. Miremos Daniel 8:10, si yo considero que el continuo es la mediación de Cristo, para saber si tiene sentido. Aquí nosotros vemos Roma papal, pero en Roma pagana es quitada y es puesta Roma papal, perdón. Entonces ahí es la secuencia histórica correcta. Viene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, luego sigue Roma papal, y esa es la interpretación correcta del continuo, que es lo que encontramos en esta versión del criterio antiguo. Pero si yo meto al continuo o acepto la palabra sacrificio que hace parte del texto, pues va a ser totalmente diferente. Entonces vamos a mirarlo cómo sería con la versión del continuo nuevo, la versión del criterio nuevo. Dice Daniel 8:10, y se engrandeció el cuerno pequeño, pues está hablando de Roma papal, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de la estrella echó por tierra y las pisoteó, aún contra el príncipe de la fortaleza que es Cristo se engrandeció, y por él, Roma papal, fue quitado el continuo sacrificio que es Cristo en el cielo, y el lugar de su santuario, que es de Cristo en el cielo, pero no es el santuario. Con haber hecho este cambio de aceptar que la mediación de Cristo, ya el santuario que es echado por tierra no es Roma pagana, sino es Cristo en el cielo. ¿Ven la diferencia? Y el ejército, la tierra, le fue entregada a causa de la prevaricación sobre el continuo, que es Cristo en el cielo. Y echó por tierra la verdad, refiriéndose a Roma papal, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, o sea, Cristo en el cielo, y la prevaricación asoladora Roma papal, que pone el santuario en el cielo y el ejército de la tierra para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario en el cielo será purificado. Entonces aquí les dejo para que ustedes comparen la diferencia, y pues es un juego de palabras, pero es muy delicado. Si yo meto la palabra sacrificio, estoy alterando completamente el sentido, y en lugar de aplicarlo a que el continuo es Roma pagana, estoy aplicándoselo a que es la obra de Cristo en el santuario. Entonces, para el continuo y la desolación continua. Entonces, si yo interpreto mal el continuo, no voy a interpretar adecuadamente quién es la abominación desoladora o la prevaricación asoladora, que es Roma papal. Es decir, que esta estrategia de hacer ver al continuo
sacrificio como la obra de mediación de Cristo en el cielo es una obra maestra de los jesuitas dentro del adventismo para disfrazar, para alterar, para camuflar la identidad de la prevaricación asoladora que es Roma papal. ¿Está bien? Les dejo esa tarea. Por tanto, esta interpretación no es la correcta. No es la mediación de Cristo porque altera completamente la secuencia histórica del continuo en su forma de Roma pagana y después viene la abominación desoladora. Por eso es que aquí la vemos. Es continuo, que es Roma pagana, y viene después la prevaricación asoladora o transgresión asoladora, que es Roma papal. Y por eso dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Este sí es el santuario celestial. Entonces, se está haciendo una obra de paganismo en la tierra, se está haciendo una obra de persecución al pueblo de Dios, mientras que en el cielo se está haciendo la obra del paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo para entrar en la última fase de la obra de expiación y de mediación de Cristo. Entonces, según la interpretación, esta interpretación, la mediación de Cristo cesó al final de los 2300 años. Entonces, si yo tomo la interpretación del continuo como la mediación de Cristo, terminó esa mediación en el 1844, cuando se terminó la profecía de los 2300 años. No, continúa esa obra. Y no tendría sentido, no tiene ningún sentido que yo coloque el continuo como la mediación de Cristo, porque precisamente no es la mediación de Cristo, es la obra de Roma pagana, porque se quita el continuo y sigue la abominación desoladora que es Roma papal. ¿La mediación de Cristo en el santuario celestial no es importante? Claro que es importante, por eso es que la hermana Juez dijo que el redefinir el continuo no era un tema importante, porque redefinir a Roma pagana no es importante, ya pasó a la historia, y por eso en la medida de que nosotros nos mantengamos en la interpretación histórica, pues va a ser la forma en la cual vamos a evitar que seamos engañados o engañar a otras personas. Entonces, ya como nosotros sabemos que esa es la interpretación correcta, que el continuo, ya vamos a ver entonces el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora. Vamos a mirar aquí que corresponde a lo siguiente. En el inglés aparece el daily o continuo y la transgresión de desolación. Entonces, como ya no aparece la palabra sacrificio, significa que la desolación le pertenece tanto a continuo como a transgresión. Es decir, por ejemplo, que nosotros dijéramos que tenemos a dos hermanos, por ejemplo, Santiago y Nicolás. Ellos son Pacheco. Entonces yo puedo decir Santiago y Nicolás Pacheco. O puedo decir Santiago Pacheco y Nicolás Pacheco. ¿Está bien? Por ejemplo, el continuo y la transgresión de desolación significa que la desolación también es del continuo. O sea que yo puedo decir la desolación continua o la continua desolación y la transgresión de desolación. ¿Está bien? Como la palabra sacrificio no existe, significa que la desolación también le compete al continuo. Ejemplo, lo que les acabo de decir. Yo puedo decir César y Edgar Pacheco, lo que sea, cualquier familia, o puedo decir César Pacheco y Edgar Pacheco, o cualquier persona que tenga algún apellido. ¿Está bien? Entonces la desolación continua y la transgresión de desolación. Bueno, pues aquí está la clave. Y si ya definimos que la desolación continua es Roma pagana, pues nosotros sabemos que la transgresión de desolación es Roma papal. Pregunta, ¿a quién representan entonces? Vamos a confirmarlo, o sea, ya lo vimos, pero vamos a confirmarlo otra vez. Desde un punto de vista religioso, el mundo presentado sola
el mundo presentado solo estas dos fases de oposición contra la obra del Señor en la tierra. De ahí que aunque tres gobernantes terrenales han sido introducidos en la profecía como opresores en la iglesia, ellos aquí están oscilando bajo dos cabezas, el continuo y la transgresión de desolación. Medo-Persia fue pagana, por eso es que es continuo. Grecia fue pagana, por eso es que continuó el paganismo. Roma en su primera fase fue pagana. Todas ellas fueron abarcadas en el continuo. Luego viene la forma papal, la transgresión de desolación, una maravilla de artesanía y astucia, una encarnación diabólica de sed de sangre y crueldad. No sorprende que de siglo en siglo se haya elevado de los mártires atormentados el clamor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No es extraño que el Señor, a fin de que la esperanza no se desvaneciese completamente el corazón de su pueblo oprimido que lo aguardaba, le haya revelado los acontecimientos futuros de la historia del mundo. Todas estas potencias perseguidoras sufrirán una destrucción completa y eterna. A los redimidos les esperan glorias inmarcesibles después de los sufrimientos y pesares de esta vida actual. Entonces aquí nos vuelve a decir, el continuo o la desolación continua es Roma pagana, y luego siguió la transgresión de desolación, la forma papal. Contamos con un segundo testigo, entonces miremos aquí, desolación continua y transgresión de desolación. Vamos a ver qué significa. Esto, de acuerdo a lo que ya vimos, es Roma pagana y esta fase es Roma religiosa. Desolación continua, Roma pagana. Transgresión de desolación, Roma religiosa. Usted debería estar escribiendo esto en su Biblia para que no se confunda. Daniel 8:13, que ponen el sacrificio y el ejército para ser hollados. Entonces, la palabra H8074 de desolación, vamos a mirar, significa atontar, devastar, hacer que asombres, ser espantado, asombrar, desolar, ser indigente, destruir, mentir. Ahora, la palabra continuo, ya lo vimos, es continuidad, constante, epilépticamente el diario, sacrificio perpetuo, siempre continuo, todos los días perpetuo. Esto ya son interpretaciones, ¿no? H6588, que es transgresión. Entonces, ven, desolación es la misma aquí. Lo que cambia es continuo y transgresión. Y transgresión significa una revuelta nacional, moral o religiosa, rebelión, pecado, transgresión o transgredir, que eso fue lo que hizo Roma pagana, Roma papal, al querer alterar la ley de Dios, al querer adulterar la ley de Dios. Es pecado, eso es transgresión de la ley de Dios. Ahora miremos aquí versículo 13, que ponen el santuario y el ejército para ser hollados. H4823 significa humillación, ser pisoteado bajo los pies. Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ellas. Entonces aquí habla el hierro, y las obras se refiere al remanente, al residuo o el resto. O sea que este poder iba a pisotear el residuo del cristianismo debajo de sus pies. H7511 es la que aparece aquí, y hollaba, dice pisotear, postrado, persona humilde, presentarse o someterse. Entonces en Daniel 7:7, la cuarta bestia, que es Roma pagana, devoraba y desmenuzaba y hollaba o pisoteaba y humillaba las obras, o sea, el remanente de personas. Esto es lo que nos describe lo que sucedió con Roma pagana en Daniel 2, que es el hierro, y corresponde a la bestia terrible, que es la interpretación de Roma pagana en el sueño de Daniel 7,
porque tenía dientes de hierro, la misma simbología del hierro de Daniel 2. Entonces, aquí nos habla, hermanos, de lo que sucedió en el tiempo en el cual el Imperio Romano pisoteó y persiguió a los santos, y por eso es que nos habla de que iba a ser quitado el continuo y se iba a colocar la transgresión de desolación. O sea, se iba a quitar el Imperio Romano e iba a seguir Roma papal. ¿Mm? Entonces, en Daniel 7, la cuarta bestia, que es Roma pagana, devoraba, desmenuzaba y hollaba. Entonces, aquí ya Jeremías 27, 19 dice, porque así se dejó a los hechos de aquellas columnas y el mar y del resto de los vasos que quedan en esta ciudad. Hechos 15, 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas las cosas. Entonces, va a haber un remanente que va a ser pisoteado de nuevo, ya no por el continuo, la desolación continua, sino por la abominación desoladora que es Roma papal. Entonces en Daniel 8:13 dice, la desolación continua pone el santuario y el ejército para ser hollados o pisoteados. Entonces vamos a mirar quién es aquí, qué deberíamos colocar acá. Mateo 5:13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino será echada fuera y ser hollada, o sea, pisoteada por los pies por los hombres. Lucas 21:20 nos dice, y caerán a filo de espada, perdón, aquí le damos desde el 20, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Eso se dio en el periodo de los gentiles, que arrancó en el año 34 y va a continuar hasta la venida de Cristo, porque es el periodo de las 7 iglesias proféticas. Entonces, de acuerdo a las profecías de Daniel 9:25, ¿qué sucedió en el año 34? Pues acordémonos que vino el apedreamiento de Esteban, terminó el periodo de dispensación para los hebreos, que fue el año 34, dando cumplimiento a la profecía de las 70 semanas, finalizó la profecía de las 70 semanas, y bajo qué poder, qué poder estaba presente en ese momento. Pues Roma imperial, el imperio romano, o sea, Roma pagana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel nos habla del continuo que era Roma pagana. De acuerdo a las profecías de Cristo, ¿qué sucedió en Jerusalén en el año 70? Entonces viene la destrucción de Jerusalén, y pues ¿bajo qué poder? De nuevo, bajo el imperio romano, o sea, bajo Roma pagana, ¿cierto? Hasta aquí estamos. Entonces la desolación continua es ¿quién? Pues es Roma pagana, ¿sí? Entonces esto lo estoy dejando, hermanos, para que usted por favor recuerde, siempre en su Biblia, si pone la nota Roma pagana es el continuo, en Daniel 8, 12, 13, Daniel 11 y Daniel 12, ahí nos aparece la palabra continuo sacrificio. Tache la palabra sacrificio y encima ponga Roma pagana, para que usted no se confunda, para que usted recuerde esta información. En Daniel 7:7, la cuarta bestia, que es Roma pagana, devoraba y desmenuzaba. Entonces en Daniel 8:13, la desolación continua pone el santuario y el ejército para ser hollados. Entonces vamos aquí a hacer una correspondencia.
Esto está tomado del libro El conflicto de los siglos, página 474. La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. Esto es Roma pagana siendo usado por Satanás para destruir a Cristo cuando mandó matar a los niños en el tiempo de Herodes. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo, entonces vamos aquí a empezar a hacer equivalencias, y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, que fueron las 10 grandes persecuciones, fue el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano es la desolación continua, ¿cierto? Y fue a guerrear, que es hacer hollados o pisoteados, contra Cristo, que es que pone el santuario, y su pueblo durante, y pues que la equivalencia es aquí es el ejército, para hacer que durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano. Entonces, la desolación continua es Roma pagana, es paganismo. ¿Está bien? Entonces ya podemos colocar desolación continua es Roma pagana. Ahora sí le damos de corrido. En Daniel 8:13, la desolación continua o Roma pagana pone el santuario, que es Dios el Santo, y el ejército de multitudes para ser hollados. O sea, fueron las persecuciones de Roma pagana por medio de 10 persecuciones de 10 emperadores que se dieron desde el siglo 34 hasta el 500 antes de, digamos, antes de Constantino, después de Constantino, perdón, el último emperador que fue Diocleciano, creo que fue el último que estableció estas persecuciones. Entonces, así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de Roma pagana. Esto es la desolación continua, esto es Roma pagana. ¿Está bien? Entonces, aquí es como una conclusión. Desolación continua es Roma pagana o paganismo. Si usted entiende esto, si usted recuerda esto, pues hasta aquí es el resumen de todo lo que hemos estado estudiando. Entonces, de nuevo, pues tomando toda la interpretación profética, nosotros vamos digamos, a oscurecer un poquito esto y nos vamos a centrar lo que dice Daniel 8, la desolación continua es Roma pagana, y la misma secuencia histórica nos tiene que llevar que después de Roma pagana vino Roma religiosa. Eso lo encontramos en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Por eso es que no podemos decir que es que el continuo es la obra de Cristo, sabiendo que se sigue una secuencia profética, se sigue una hilación profética. Entonces, desolación continua de Daniel 8:13 es Roma pagana, y la transgresión de desolación o abominación desoladora es Roma religiosa, que es del 538 hasta nuestros días. Pues hubo un periodo en el cual se ocultó ella en 1798, pero la transgresión de desolación, que es Roma religiosa, está presente hasta nuestros días. Y por eso encontramos la misma equivalencia del rey del norte en Daniel 10 al 12, específicamente en Daniel 11. Encontramos a Roma pagana siendo descrita del versículo 15 al versículo 30, y Roma religiosa en dos fases, desde 538 hasta 1798, en el versículo 31 al 40, y Roma religiosa fase 2 desde 1798 hasta el día de hoy, en los versículos 41 al 45. Entonces, esto es para poder explicar, hermanos, que usted no puede decir que es que el continuo es la obra de Cristo, porque altera completamente la estructura de la profecía. No se deje confundir, por favor, se lo estoy diciendo con todo mi amor, con todo mi cariño.
No se deje confundir, no entre en discusiones, ya usted tiene un soporte, tiene una base para que usted sepa que solamente con la frase de la hermana White que dice que el sacrificio fue añadido, ya completamente desvincula toda acción de Cristo en el santuario celestial y pues asigna específicamente la obra del continuo como el continuo paganismo o desolación continua. Entonces, la desolación continua es Roma pagana, la transgresión de desolación es Roma religiosa, y esto pues se dio para que usted pueda entender, hermanos, que la profecía de Cristo en Mateo 24:15 ya la podemos entender. Dice, por tanto, cuando viereis la abominación de desolación. ¿Y qué es la abominación de desolación? Pues no es solamente lo que sucedió en el año 70, sino lo que va a suceder con Roma religiosa cuando pisotee la ley de Dios de nuevo a nivel mundial. Dice, por tanto, cuando viere la abominación de desolación que fue hecha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que la entienda, no es un lugar santo como tal, sino es específicamente asociado con el sábado, pues eso es para otro estudio. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta es una advertencia porque esto se dio en el primer siglo, en el año 68, cuando se dio la advertencia. En el año 66 llegó Cestio Galo, vino a tomar Jerusalén, se replegó y ahora 3 años y medio después sí llegó la destrucción. Y por eso la advertencia es huyan a los montes. Esto es la advertencia para nosotros. Aquí Cristo está combinando la destrucción de Jerusalén con lo que va a ser al final del tiempo, al final del fin del tiempo. Entonces, como yo ya tengo claro que todo esto ha sido añadido, los sacrificios, la palabra sacrificio añadido, yo ya puedo decir que dice, aún contra el príncipe la fortaleza se engrandeció, el poder fue quitado, el continuo sacrificio, tachamos sacrificio, ya podemos decir Roma pagana, y el lugar de su santuario fue echado por tierra y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, esto es Roma pagana, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, está hablando del cuerno pequeño, y oía un santo que hablaba a otro santo de los santos, y dijo aquel que hablaba, hasta cuándo durará la visión del continuo, o sea, hasta cuándo durará la visión de Roma pagana y la prevaricación asoladora, que es Roma religiosa, que pone al santuario y al ejército para ser hollados, y él me dijo hasta 2300 tarde y mañana si el santuario será purificado. Ahora Daniel 11:31, y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario y fortaleza y quitarán ¿qué? El continuo, o sea, quitarán ¿qué? Roma pagana, y pondrán ¿a quién? La abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? Roma religiosa, ¿sí ven? O sea, si usted interpreta mal el continuo sacrificio en Daniel 11:31, no puede interpretar Daniel 8:10 y no puede interpretar Daniel 12:11. Leamos Daniel 12:11, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, sea quien, Roma, ¿qué? Pagana, hasta la abominación desoladora, que es Roma religiosa, habrá 1290 días, o sea, una extensión más para llegar a 1844. ¿Está claro? Entonces, continuo es Roma pagana, abominación desoladora es Roma religiosa. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso, hermanos? Francisco, el 1 de septiembre inicia el jubileo de la tierra. Francisco, el 1 de septiembre inicia el jubileo de la tierra. El Papa Francisco, después de promulgar la encíclica Laudato Si, en la que invita a una conversión ecológica, estableció el 1 de septiembre como jornada de oración para el cuidado de la creación. Este año el Papa recordó después del rezo del Ángelus que del 1 de septiembre al 4 de octubre celebraremos con nuestros hermanos y hermanas cristianos de diversas iglesias y tradiciones el jubileo de la tierra, para conmemorar el establecimiento hace 50 años del Día de la Tierra, y que dará inicio con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Preste atención a esta reunión, dice que va a ser dada hasta el 4 de esto, se va a llevar hasta el 4 de octubre, cuando se va a celebrar
con nuestros hermanos y hermanas cristianos de diversas iglesias. Si usted ve a su iglesia en esa reunión, hermanos, sepa que tiene que salir de esa organización, y desafortunadamente todas las iglesias ya están en el movimiento ecuménico. Por eso es importante que usted salga de Babilonia. Babilonia es el sistema papal. Tiene que salir de Babilonia para no ser poseedor de los pecados de Babilonia y para no recibir de las plagas de Babilonia. Entonces, sigue diciendo, cuidar la creación, retos. Y ustedes, ¿qué sucedió a nivel del 1 de septiembre en todo el mundo, incluyendo a Colombia? ¿Cesó qué? La cuarentena. Es casualidad que el mismo día el Papa dice que va a hacer una jornada de oración para cuidar la creación, se levanta la cuarentena a nivel mundial para tantas cosas que se están haciendo. Pues bueno, digo yo, a nivel de Colombia al menos se hizo el 1 de septiembre, pero ya en todas las partes del mundo se está también generando, gestando ese movimiento de levantar las cuarentenas. Sigue diciendo, cuidar la creación, cita a Génesis 1:25, Francisco en el mensaje que dirigió al mundo hace un año para esta fecha afirmaba que Dios era bueno. Entonces aquí está él estableciendo las bases para finalmente atacar lo que dice más adelante en Génesis 2:1, que es Génesis 1:28, Génesis 1:30 es el final del capítulo de Génesis 1, y sigue Génesis 2, que ya habla del sábado. Por eso recordemos aquí lo que nos está diciendo este sistema pagano, cristiano, entre comillas. Génesis 1:31 es el final del capítulo 1. Y habla de la casa común, habla del cuidado, de que todo era bueno. Pero acordémonos que también al final en Génesis 2 nos habla del séptimo día, que era bueno, y que todo lo hizo bueno Dios, y que Dios descansó y bendijo. Ahorita lo vamos a mirar. Y dice, y observando la respuesta de lo que los cristianos damos a la misión de cuidar la creación, afirmó trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la barrera en su propia autonomía. Aquí está diciendo él lo que vimos en la serie de los mercaderes, que es un pecado, el pecado ecológico es un pecado moral finalmente. Y si se da un pecado moral, pues se le va a dar una solución moral, y todo eso va a tener que ver con el domingo. Él incluso está diciendo, esto es un teatro de rivalidad, enfrentamientos. La hermana White dice que el mundo es un teatro. El Papa busca la raíz de esta respuesta, por eso ya llega a Génesis 1:27, en la cual menciona de que fuimos hechos a imagen y a imagen de Dios, llamados a vivir como hermanos y hermanas en la misma casa común, o sea que nadie puede pensar diferente, que no podemos creer diferente, sino que todos tenemos que ser peluqueados por la misma tijera. Dice, es la hora de descubrir nuestras vocaciones como hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios de la creación. Por eso el obispo de Roma lanza una invitación: este es el tiempo para reflexionar. Nos estamos apoderando demasiado de la creación, eso significa que estamos metiéndole la mano, y lo que viene pues es la solución moral, que va a ser el descanso obligatorio a nivel mundial. Y esto pues es parte de lo que estuvimos estudiando en la serie de los mercaderes, que todos los caos van a tener una única solución, que está en Laudato Si, como él lo expresó ahorita. O sea, el jubileo del 1 de septiembre comienza con la exaltación del Laudato Si, pero finalmente va a terminar con la exaltación del numeral 237, que es adoración solar, que es adoración dominical, que es marca de la bestia, y que es la unión de iglesia y Estado para imponer el domingo a nivel mundial. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, con todos los eventos que estuvieron sucediendo durante esta pandemia, durante esta cuarentena, durante esta pandemia. Y tiene que ver con la marca de la bestia, tiene que ver con el domingo obligatorio. Ahora llegamos a Génesis 1:28 al 30, cuando está que el Señor nos crea, y resulta que el siguiente capítulo, el primer versículo dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, o sea, en el séptimo día, reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra,
cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces aquí está afirmando, el papado está usando la palabra de Dios, pero cuando llegue a Génesis 2:1 no va a poder seguir con la verdad porque ellos alteraron el séptimo día, lo cambiaron por el primer día, por el domingo, y todo el mundo cristiano está engañado porque eso es la abominación desoladora. ¿Mm? Y pues vemos aquí, hermanos, dice todos los titulares, septiembre 1 del 2020, se acabó la cuarentena y el país amanece en aislamiento selectivo, se reactiva el turismo y prácticamente todas las actividades comerciales quedan autorizadas, se acabó la cuarentena y el país amanece en aislamiento selectivo, la nueva etapa de la pandemia en Colombia, se reactiva el turismo y prácticamente todas las actividades comerciales quedan autorizadas, lo cual está dándole un viso de paz y de seguridad al mundo y a Colombia, sin saber, hermanos, que esto apenas es el inicio de lo que se aproxima como una destrucción repentina. Acordémonos, en el libro de la gran controversia, capítulo 1, el destino del mundo predicho, está la toma de Jerusalén. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén porque escucharon, dice, después de que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y esto cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, que dijo: sabed entonces que cuando viereis a Jerusalén cerca de ejércitos, ha llegado la hora de salir, que esté en Judea huya a los montes. Esta fue la señal que se le dio. Y ya se dio la señal durante esta cuarentena, hermanos, de la ley dominical, y desafortunadamente muchos adventistas, muchas personas no la vieron. Ahora vamos nosotros a volver a una supuesta normalidad, pero ya la señal fue dada de la ley dominical bajo esta pandemia. Y esto es la abominación desoladora que nuestro Señor nos advirtió. Entonces, ¿usted vio la señal para salir de las ciudades en esta pandemia? Si usted no lo vio, le pido el favor, vea la serie Los Mercaderes de la Tierra, parte 1 a las 54. Hay mucha información para que usted se documente, para que usted vea esa señal de que esto fue una pandemia preparada para lo que se avecina. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoro en el mundo, no está lejos del tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la toma del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. La primera amonestación se dio en 1888, se dio ahorita una nueva amonestación de una ley dominical, hermanos, y el pueblo de Dios, muchos de los adventistas ni siquiera se dieron cuenta, están esperando que todo vuelva a la normalidad, creyendo que vamos a estar bien, creyendo que esto es paz y seguridad, pero desafortunadamente vendrá destrucción repentina. Entonces, este es el tiempo, hermanos. Se está replegando el ejército romano, estamos volviendo a una nueva normalidad, y este es el tiempo que usted necesita para poder salir de las ciudades. Esto es una advertencia que Dios nos está dando. Si usted tiene dudas, por eso le invito a que vea la serie de Los Mercaderes de la Tierra, y va a tener que tomar mucho tiempo porque pues hay mucha información ahí. Pero esto es lo que nosotros estuvimos advirtiendo en esa serie. Va a venir una normalidad, va a venir una retirada del ejército romano, y este es el tiempo en el cual estamos viendo ese tiempo para que usted salga de las ciudades. Hay mucha gente, ayer hablamos con una hermana en la ciudad donde estoy, va a vender una panadería, ella es adventista, y dijo, es que ya nosotros nos dimos cuenta qué viene para el mundo, qué viene para las ciudades durante esta pandemia, y estamos vendiendo absolutamente todo. Tiene un restaurante, le va muy bien, pero pues ya ella se dio cuenta que durante esta pandemia se dio la señal para salir de las ciudades, y por eso usted debe pensar las cosas muy bien. Planee por favor con tiempo, salga de las ciudades tan pronto cuanto sea posible.
Y por eso es que todo se está moviendo ya para el tema de la campaña presidencial, porque esta va a ser la decisión en Estados Unidos. Y miren lo que los católicos y todo el mundo está entendiendo eso. Y el mundo protestante, nosotros los adventistas, creemos que esto va a ser la normalidad. No, señores, hermanos, la campaña presidencial del 2020, ahorita en noviembre, es la que va a definir la historia de la humanidad, y lo dicen ellos. Esta es una fuente católica, dice, el futuro de América está en juego. Los católicos de todo el mundo están recogiendo sus rosarios, o sea, tomándolos, su alma espiritual de elección durante esta época de peligro, como lo han hecho durante siglos. Los católicos saben que es una elección de alto riesgo que podría alterar el curso de la historia de América y del mundo. Y efectivamente, este señor, ya nosotros lo dijimos en la serie de los mercaderes de la tierra, esta elección va a alterar el destino de la historia de América y del mundo, el destino de la profecía, porque así lo dice la profecía, porque así lo confirma la profecía con la reelección de Donald Trump. Por eso desde ya les estoy diciendo, hermanos, esta es una foto profética, la estuvimos estudiando, analizando en los últimos capítulos de esta serie, en la cual este señor Donald Trump está al lado de su esposa, postrados ante relicarios, ante imágenes paganas, católicas, y esto es la señal clara, hermanos, de lo que nos dice Jeremías 8:19, con relación a muchos adventistas que ni se dieron cuenta de la señal que se acaba de dar a nivel profético para salir de las ciudades. Dice Jeremías 8:19, he aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo, a causa de los que moran en tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey, porque me provocaron a ira con sus imágenes de talla. Aquí está él, pero pues él salió y se tomó unas fotos al lado de Juan Pablo II, y él es muerto. O sea, aquí están adorando a los muertos. Eso es paganismo, eso es espiritualismo en Estados Unidos por parte de un presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué me provocaron a ira con sus imágenes de detalle y con vanidades extrañas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se vino la oportunidad y mucha gente está esperando a volver a sus iglesias, a volver a la normalidad, sin saber que ya estamos a puertas de la ley dominical, y que va a darse a partir de lo que suceda en esta elección presidencial, sabiendo, hermanos, que la profecía nos dice que el péndulo se va a ir hacia el extremo conservador, para que el protestantismo apóstata sea el que force la moralidad por medio del Ejecutivo, que es la rama ejecutiva, el presidente de los Estados Unidos. Y, hermanos, en total cumplimiento profético, sabemos que este podría ser el último presidente de los Estados Unidos, o el presidente que va a llevar a la ley dominical. Por eso vea la serie de los mercaderes de la tierra. Lucas 21:20, y cuando veáis a Jerusalén rodeada del ejército, sabed entonces que su destrucción está cerca. Primera Tesalonicenses 5:3, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que da luz y no escaparán. O sea, ahorita el mundo entero está entrando en un periodo de paz y seguridad. En Colombia y en todo el mundo se están levantando las restricciones y todo el mundo va a volver a la normalidad, sabiendo que se dio ya la señal profética de lo que hacen los gobiernos, de lo que van a hacer los presidentes cuando se vuelvan a tener otras pandemias, otras pestes terribles. Se van a confiscar, se van a cerrar, se van a quitarse garantías civiles, se van a quitar libertades civiles, y se va a volver a un confinamiento mucho peor. Y ahí es cuando ya desafortunadamente muchos cristianos van a quedar atrapados en las ciudades y no van a poder escapar, porque van a volver a la paz y seguridad, a los viajes, a los planes, al turismo, como dijo el diario El Tiempo. Y vieron ustedes la cara de felicidad, y lógico, pues a quien no le gusta ya volver a salir, a volver a estar buscando. Y pues eso es la oportunidad, hermanos, pero es para salir de las ciudades. Y como los dolores a la mujer que da luz y no escaparán.
Hay dos textos que citan el tema de los dolores de luz, están asociados con la toma de Israel, con la toma de Jerusalén por parte del ejército babilónico, pero acordémonos que la toma de Jerusalén en el tiempo futuro también va a ser relacionado o estar asociado con la destrucción de la tierra y con el pueblo de Dios saliendo o huyendo fuera de las ciudades. Isaías 13:5 vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Esta es la venida de Cristo, Jehová y los instrumentos de su furor. Esto es las 7 plagas para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrán como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerán todos de corazón, todo y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, y sus rostros serán como rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene cruel y de saña y ardiente ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Por qué? Dice, ¿qué irá Dios, qué irás cuando Él te castigue? Refiriéndose a Dios, porque tú los enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti. No te tomarán dolores como a mujer que está de parto, cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudas tus calcañares. Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas. Y aquí acuérdense que está haciendo referencia a lo que es el leopardo de Apocalipsis 13 del 1 al 10, que es el sistema papal. Entonces, Babilonia tomó a Jerusalén físicamente, históricamente, y ahora Babilonia espiritual va a tomar a Jerusalén espiritual otra vez. Por eso la instrucción es: salgan de las ciudades para que no seamos partícipes de grandes sufrimientos. Salmo 119, 105, tu siervo soy yo, dame entendimiento para que sepa tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso es que aquí dice, y raer de ella sus pecadores, porque han transgredido y han invalidado la ley de Dios. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Entonces, hermanos, tipo retirada del ejército romano para que los cristianos pudieran escapar, año 66, antitipo, salida del pueblo de Dios hacia los distritos rurales. Esto se viene avisando desde 1885, hermanos. Vienen las leyes dominicales en las cuales no se va a poder comprar o vender. Viene la abominación desoladora, que es Roma papal. Si usted no entiende qué es el continuo, no va a poder entender quién es la abominación desoladora. Y Satanás quiere eso, Satanás quiere confundirnos a que no entendamos que el continuo o la desolación continua es Roma pagana y la abominación desoladora es Roma papal. Por eso, pues es este mensaje, hermanos, que nos preparemos, que salgamos de las ciudades tan pronto o tan rápido como sea posible, porque viene el fin, porque tenemos que prepararnos, porque ya viene la ley dominical y necesitamos estar apercibidos de esta señal que se dio durante estos meses. Usted tuvo que estar atento a lo que dijeron los presidentes, lo que dijeron los gobiernos, cómo pisotearon las libertades civiles, cómo pisotearon las libertades religiosas, cómo restringieron la libertad de movilización, cómo restringieron la comida, cómo restringieron el hecho de usted poder comprar o vender. Eso es una señal de lo que va a suceder cuando venga la ley dominical. Dios nos está advirtiendo, Dios nos ha dado el espacio, Dios nos está dando la oportunidad. Por favor, salga de las ciudades tan rápido como sea posible. Y por eso ya podemos entender, hermanos, Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Sea cada respiración una oración, dice el colportor evangélico, y sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies,
úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Entonces, me alegra, hermanos, haber escuchado ayer un testimonio de una persona, una hermana que pertenece a la Iglesia Adventista de la Reforma. Ella dijo, hermanos, el que no vio esto en este tiempo no lo va a ver después. Yo lo vi y yo ya estoy decidida. Hermanos, ella tiene una panadería, está vendiendo todo lo que tiene esa panadería, tiene un restaurante vegetariano, le está yendo muy bien, lo estaba yendo muy bien, pero ella ya se dio cuenta, está decidida. Por eso, para usted y para mí es este tiempo de saber que ya está a punto de llegar la siega y resulta que muchos del pueblo de Dios ni se dan cuenta ni se dan por enterados y pues vendrá destrucción repentina. Se está hablando de paz y seguridad, pero vendrá destrucción repentina. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos acompañe y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu palabra, gracias porque una palabra añadida, cuánto daño no ha generado y cuánto daño no puede hacer. Y perdona, Padre Santo, a todos los que hayan añadido estas palabras a tu palabra, porque se les añadirán las plagas. Perdónalos y ayúdalos a que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. También permite que no podamos quitar ni una sola palabra, como está escrito, Señor, si sabemos que la desolación continua es Roma pagana, no podemos quitar la interpretación que la abominación desoladora es Roma papal. Y ella está presta a prepararse, está preparándose para dar el último golpe por medio de la ley dominical mundial. Gracias porque permitas que tu pueblo tenga la claridad para saber que ha sido dada la señal de abandonar las ciudades. Te suplicamos, Padre Celestial, que ayudes y que permitas que todo tu pueblo pueda tomar las decisiones para vida eterna. Encomendamos nuestro ser, suplicamos tu dirección y tu compañía. En el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús, suplicamos el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter. Ayúdanos que sea conforme a tu voluntad, a la imagen y semejanza de Cristo para tener el carácter de Cristo. Perdónanos, bondadoso Señor, ayúdanos, danos tu fortaleza, danos tu misericordia. Bendice a nuestras familias, queremos vernos con ellos en el reino de los cielos. Incluimos a los tíos, tías, primos, primas, hermanos, hermanas, demás familias, Señor, a los padres que todavía tengan, suplicamos que les bendigas y que tú nos ayudes a tomar decisiones en este tiempo para salir de las ciudades antes que sea demasiado tarde. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, rogamos que nos escuches. Bendice cada pensamiento, cada palabra, cada hora que falta del día para hacer tu obra misionera. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén.